Ok, ok. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Una vez más, damos gracias a Dios. Estamos aquí otra vez más. Mire, lo prometido es deuda. Damos las gracias a Dios que nos da la oportunidad una vez más de poder llegar a su presencia, a la presencia de Dios, y llegar hasta su hogar para poder compartir la palabra del Señor. Vamos a tocar el tema que ayer dijimos que íbamos a hablar sobre los 10 problemas o los 10 obstáculos que un cristiano enfrenta a la hora de orar. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Oramos a Dios para que Dios sea escuchando nuestras oraciones y bendiciéndonos en gran manera con su palabra. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, porque nos da la bendición de estar delante de su presencia, de poder estar, Señor, aquí, Dios Todopoderoso, para compartir la palabra con sus hijos. Sé, Padre, que muchas personas, Señor, tendrán la bendición de poder escuchar su palabra, Dios. Pero sabemos, Padre, que el corazón de tu pueblo, el corazón del hombre, solamente su Espíritu Santo puede llegar. Oramos para que esta tarde, Señor, usted venga edificándonos con su gracia, edificándonos con su amor, con su poder, con su justicia, con su misericordia. Usted venga, Señor amado, hablándonos a través de su palabra. Alcanza los corazones de su pueblo, Señor. Llena sus corazones, sus mentes de tu voluntad perfecta, Padre, y que en todo, mi Señor, usted siempre sea glorificado. Señor, los apóstoles le dijeron a usted una vez, enséñanos a orar. Necesitamos ir aprendiendo cada día más, Señor, cómo hacer las cosas bien. Y la oración, Señor, es indispensable en la vida de nosotros. Por eso oro en esta tarde, Dios, para que usted venga trayéndonos conocimiento y sabiduría a nuestros corazones y que en todo, Señor, usted sea glorificado. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como les dije anteriormente, el propósito de la predicación de ahora es que podamos conocer nosotros los 10 obstáculos, los más comunes, porque hay muchísimos más que nosotros como cristianos enfrentamos y por qué los enfrentamos a la hora de orar. Pero yo quisiera, como una nota introductoria, hermano, tocar algunos puntos muy importantes. Primeramente, hacer énfasis en lo que dijo Santiago, donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay tres elementos muy importantes. Primeramente, la oración. La oración en nosotros, hermanos, no es más que un sistema de vida. La oración es una necesidad de nuestro diario vivir. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo, ¿ok? Y nuestro Señor Jesucristo dijo que su casa de oración sería. Entonces, es imposible pensar que un cristiano no es una persona de oración. El cristiano todo el tiempo tiene que estar en comunicación con su Padre Celestial. Lo hacemos de diferentes maneras. Hay una comunicación, hay una relación muy personal, íntima con nuestro Dios a través del Espíritu Santo que nos permite todos los días podernos comunicar con nuestro Padre Celestial. Yo quiero decirle algo que cuando un cristiano deja de orar, yo pienso que es el principio de su caída espiritual. Según he leído algunas informaciones, algunas encuestas que han hecho dentro del pueblo cristiano, dicen que más del 80% de los cristianos que hoy no están caminando en los caminos de Dios, que se han apartado de los caminos del Señor, de aquellos ministros que se han apartado de la verdad, de predicar, de enseñar la justicia de Dios, de predicar el Evangelio de Jesús, de aquellos hermanos que han caído en el cansancio, en el desánimo. Se dice que más del 80% es porque dejaron de orar. La oración tiene que ser parte esencial de nuestro diario vivir. Tenemos que orar en todo tiempo, en todo lugar. Dice Pablo, levantando sus manos santas, sin ira ni contienda, delante de nuestro Padre Celestial. La otra cosa que quiero decir, hermano, es la palabra eficaz. Significa algo que es especial, que es único, que se hace de manera y de propósitos correctos. ¿Qué significa eso? Que no basta con orar.
No basta con ser justo, hay que saber hacer las cosas. ¿Ok? Nosotros no determinamos los medios, los métodos y las formas de oración. Ya los estableció nuestro Padre Celestial en la Biblia. Y yo creo que en esta tarde vamos a aprender algunos métodos o algunas maneras del por qué nosotros no oramos de manera eficaz delante de nuestro Padre Celestial. Quiero que leamos Mateo capítulo 7. Versículo 7 al 12. Vamos a leer estos 5 versículos para empezar. Después yo voy a ir mencionándoles las razones y el porqué, los obstáculos de que nosotros como cristianos enfrentamos a la hora de orar delante de los ojos de Dios. Vamos a leer Mateo 7, 7. Dice el versículo 7, quiero darle gloria a Jesús. Dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si usted presta atención a algo muy importante, hay 3 elementos muy importantes en este versículo. El número 1 es pedir, el número 2 es buscar y el otro es tocar. ¿Qué significa? Que cuando nosotros pedimos a Dios en oración algo, tenemos que estar creyendo que Dios está escuchando nuestras oraciones, que Dios va a responder nuestras oraciones, que Dios nos va a dar instrucciones para que podamos alcanzar ese propósito, esas metas que estamos nosotros buscando que Dios nos supla. Por ejemplo, si usted le dice al Señor, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas mi vida y traigas paciencia. Un ejemplo. Usted tiene que poner de su parte también. No solamente decirle a Dios, dame paciencia, tenemos que poner de nuestra parte también. Y yo le voy a explicar algo. Normalmente, yo le digo por experiencia propia, en la mayoría de veces que nosotros clamamos a Dios para que Dios nos ayude a superar algo, alguna actitud, algún comportamiento, un pensamiento malo que tenemos como seres humanos, Dios siempre nos pone a prueba, pone pruebas, nos da la sabiduría, nos da el conocimiento, nos da las fuerzas, pero también nos pone a prueba para que nos ejercitemos en esa área. Nos pone a enfrentar el problema para que lo podamos vencer en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante, cuando usted vaya a orar a Dios, sepa que Dios le va a dar instrucciones para que usted se levante y camine. Voy a darle un ejemplo de esto. Cuando Moisés estaba al frente del Mar Rojo, Moisés estaba clamando a Dios. Y una de las cosas que le dijo, Señor, tengo un pueblo que me está presionando, está pidiéndome respuesta, tengo el Mar Rojo al frente, tengo al faraón detrás, ¿qué hago? Jehová le dice, levanta tus manos, la vara y camina. Entonces era muy importante, si Moisés solamente hubiera orado a Dios, y Moisés no hubiera levantado sus manos, y Moisés no hubiera caminado, no hubiera pasado nada. Se necesita acción. Cuando tú oras a Dios, necesita acción. Otro de los ejemplos que podemos ver es en el libro de San Juan, capítulo 9, cuando llegó aquel ciego ante Jesús y le dijo que lo sanara. Jesús vino, dice la Biblia, escupió en tierra, hizo lodo, se lo puso en sus ojos y le dice, vete a lavar al estanque de Siloé. Y mire qué importante. No solamente le estaba diciendo a Dios que lo sanara, sino que también estaba dispuesto a hacer su parte, lo necesario para que la oración que él estaba pidiendo fuera cumplida en su vida. Y eso fue lo que hizo. Yo hice una vez una pregunta y dije, ¿qué hubiera pasado si este ciego no se hubiera ido a lavar al estanque de Siloé? Sencillamente no tenía fe. Él podría saber que Jesús tenía poder para sanarlo, como pasa hoy en día. Hay muchos pueblos de Dios que saben que Jesús tiene el poder para hacer las cosas y tiene la voluntad para hacer las cosas. Pero cuando Jesús nos dice, levántate y haz esto, no lo hacemos. Entonces solamente estamos pidiendo, pero no estamos creyendo. Necesitamos pedir, tocar y actuar. ¿Para qué razón? Para que la obra de la oración llegue completa a tu vida. El versículo 8 dice así, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Entonces es necesario que tú y yo pongamos de nuestras partes. Una vez dijo un pastor esta comparación y me gustó. Dijo, es como que usted, hermano, esté pidiéndole a Dios por un trabajo,
pero usted no salga de su casa, no sale de su casa y esté orando a Dios. Es muy difícil que llegue un empleador a tu casa a decirte, oiga, ¿usted está orando a Dios para que yo le dé un trabajo? Es muy difícil. Usted necesita orar a Dios e ir a meter aplicaciones y buscar contactos, personas que lo puedan guiar a un trabajo. Entonces usted pide, busca y toca. Ese es el procedimiento que tenemos que hacer nosotros. Si verdaderamente tenemos sed de Dios, si verdaderamente tenemos necesidad de algo, le vamos a creer a Dios haciendo lo que Él nos manda hacer. El punto número 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? Por supuesto que no lo hay. No lo hay. Como seres humanos no creo. Si usted como padre de familia, su hijo le pide algo de comer, no creo que en vez de un pan le dé una piedra. Dice el 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, aún peor. Nadie lo va a hacer así. Pero dice el 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que os pidan? ¿Se da cuenta? Entonces, la primera parte, lo que el Señor enseña a nosotros es que con la oración tiene que ir la acción también. Con la oración tiene que ir la confianza. Con la oración tiene que ir la fe. Tiene que ir la convicción, tiene que ir el actuar. Y la otra parte, el Señor está enseñándonos a nosotros que si nosotros, poniéndonos nosotros como un ejemplo, como seres humanos, si siendo nosotros personas de naturaleza imperfecta, inclinada hacia el mal, sabemos darle regalos buenos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre, que su naturaleza es santa, es pura, es buena, es perfecta. Cuanto más Dios, para motivarnos a nosotros. Si ustedes saben hacer cosas buenas, se lo voy a decir en palabras mías, ¿acaso que somos nosotros más buenos que Dios? ¿Podemos darle nosotros a nuestros familiares, a nuestros hijos, cosas más buenas que Dios? En ninguna manera. Entonces, en ese sentido, nuestro Padre Celestial, a través del Señor Jesús, nos está enseñando de que nosotros cuando vayamos a orar a Dios, oremos como hijos. No oremos como extraños, ni oremos como esclavos, oremos como hijos, porque mi Padre, su Padre, nuestro Padre, vuestro Padre, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Debemos de confiar siempre en Dios, aunque a veces hacemos oraciones y sentimos como que Dios no nos escucha. Yo creo que es cuando Dios está más cerca escuchando nuestras oraciones. Esa confianza debe estar siempre en nuestros corazones. Si nosotros perdemos la confianza en Dios cuando nos acercamos en oración, déjeme decirle que es en vano la oración que estamos haciendo. Para poder pedirle a Dios es porque confiamos que nuestro Padre es bueno, que nuestro Padre es nuestro proveedor, nuestro Padre es nuestro sustentador, que nuestro Padre escucha nuestras oraciones y Él tiene sus manos extendidas para socorrernos en ese momento difícil que estamos pasando. El versículo 12 dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ya es un punto aparte. Pero es muy importante entender esto, hermanos. La oración, tenemos que aprender. Para que la oración sea eficaz, tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo le gusta a Dios que nos acerquemos a Él? ¿Cómo quiere Dios que le hablemos? ¿Bajo qué fundamento tenemos que hablarle al Señor? Por eso es que hay muchas oraciones hoy en día que no son escuchadas por Dios. Cuando digo escuchada, me refiero que no hay respuesta, porque pedimos y no pedimos conforme a lo que Él establece. Quiero que leamos, vaya conmigo, hermanos, a la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Vamos a ver el primer obstáculo que enfrentamos los cristianos cuando oramos. Primera de Juan 5, versículo 14 al 15. El primer obstáculo que enfrentamos nosotros los cristianos, hermanos, cuando oramos, es que muchas veces no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Ese es un gran problema. Cuando usted le pida a Dios conforme a su voluntad, hermanos, el Señor inmediatamente contesta sus oraciones. ¿Qué le quiero decir? Dios no está en la obligación, y créame que tampoco lo va a hacer, de responder una petición que usted le haga a Dios, una oración, sin que Él no esté de acuerdo o sin que Él no le haya prometido.
Creo firmemente este concepto. Dios no te va a dar a ti todo lo que tú le pidas. Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas. Porque hay muchas cosas que pedimos nosotros y no es conforme a la voluntad del Señor. Entonces hay que entender siempre eso. Cuando uno ora, debemos de pedirle al Espíritu Santo. Usted lee en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, cuando Pablo dice estas palabras, que pedimos como conviene, no lo sabemos, dice Pablo. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad perfecta de Dios. El Espíritu, cuando usted es un hombre espiritual, usted es una hija, un hijo de Dios que está bajo la guianza del Espíritu Santo. Todas las veces que usted doble sus rodillas para clamar a Dios, el Espíritu Santo le va a mostrar a usted de qué debe de orar, de qué manera lo va a hacer y qué petición lo va a hacer. No sé si usted alguna vez se ha estado en oración y Dios les muestra o le trae el corazón cierta persona, cierta familia, cierta iglesia, y Dios le pone esa carga en su corazón. Es para que usted ore por esa persona. El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros a orar como conviene. Entonces, cuando nosotros oramos no de la manera correcta, créame que las posibilidades que Dios responda a esa oración son muy pocas, muy pocas. Primera de Juan 5, leamos lo que dice, hermano, el versículo 14 y el versículo 15. Dice el 14, y esta es la confianza, dice Juan, el apóstol Juan, que tenemos en Él, en Cristo Jesús. Okay. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, veámoslo de un ángulo diferente. Y si pedimos no conforme a su voluntad, ¿qué pasaría? Eso es lo que estoy explicando. Hay muchas oraciones que se hacen dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, que no tienen sentido. No tienen sentido. Son oraciones que no son eficaces. Entonces, cuando uno va a orar, debemos decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en este momento que me guíes a orar conforme a tu voluntad. De esa manera es que tenemos que orar nosotros para que Dios tenga esa voluntad perfecta para poder cumplir lo que Él prometió. Pero no creo que Dios vaya a responder una oración que no concuerde con su voluntad. No creo eso. Hay personas que oran y oran pidiendo cosas que a Dios no le agrada. Hay personas que oran pidiendo el mal hacia otras personas. Dios no escucha eso. Dios escucha las oraciones que no violan su carácter moral, santo y eterno, su carácter como perfecto, como Dios eterno. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas fuera de su voluntad, es casi imposible que Dios escuche esas oraciones. Quiero que vayamos a ver el segundo. Vayamos al libro de Hebreos, un poquito para atrás. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Otro de los problemas que podemos enfrentar, y lo dije anteriormente, cuando nosotros oramos a Dios, es cuando oramos pero no confiamos en Dios. No confiamos en Él. Necesitamos entender algo. La confianza en Dios es algo característico de un hijo de Dios que ha tenido una comunión muy personal con Cristo Jesús. Cuando usted ya conoce a Dios porque ha caminado mucho tiempo con Él, cuando usted tiene esa comunicación, esa relación cristiana, espiritual con Dios permanentemente, usted conoce a Dios. Usted sabe que Dios es bueno. Usted sabe que Dios, antes de que usted le pida, Él conoce las peticiones que usted le va a hacer. Él conoce sus necesidades y Él no va a defraudarlo. Pero es importante esto, la confianza en nosotros para con Dios es algo que se obtiene y se va creciendo y creciendo a través de una relación transparente entre nosotros y Dios. Necesitamos tener confianza cada vez que vayamos a orar. En palabras sencillas, si nosotros no confiamos en Dios, si no creemos que Dios nos va a escuchar y nos va a responder, ¿para qué le pedimos? Entonces, hay muchas oraciones que se hacen sin confiar en Dios.
Entonces es muy importante, hermanos, no solamente que pidamos conforme a su voluntad, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus promesas, sino que también todas las veces que hagamos oración, confiemos que Dios tiene sus oídos atentos a la oración de sus hijos. Leamos lo que dice Hebreos 11:6. Casi todos lo conocemos, este pasaje bíblico, porque se dice mucho en las iglesias. Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre he dicho yo esto. Sin fe, la palabra fe es obediencia. Si nosotros no le creemos a Dios, si no confiamos en Dios, yo le voy a dar un ejemplo, hermano, de la manera como nosotros no tenemos confianza en Dios o a veces mostramos desconfianza en Dios. Recuerdo una persona, un hermano, estaba yo pastoreando una iglesia y este hermano tenía un familiar enfermo. ¿Ok? Y recuerdo que esta persona tenía ciertas comodidades económicas y llevó a su hijo a diferentes clínicas, a diferentes doctores y casi todo el dinero se lo terminó. ¿Ok? Y recuerdo que llegó y me dice, hermano, ¿podemos orar por mi hijo? Sí, hermano, claro que sí. Y lo miré que estaba muy desanimado, muy cabizbajo él. Y me dijo, mira, lo he llevado a muchas clínicas, lo he llevado a muchos doctores, a muchos lugares, especialistas, y me he gastado todo el dinero y no lo han encontrado nada. Ah, sí, le dije yo, sí. Y me dijo estas cosas. Ahora pues, ni modo, nos queda orar. Me quedé pensando y dije yo, ¿cómo es que un cristiano confía más en su dinero, en la ciencia, que en Dios? Cuando la ciencia le falla, entonces pues no quedan opciones, voy a buscar a Dios. Esa es una evidencia. Cuando nosotros tenemos un problema, una necesidad, puede ser un problema económico, puede ser un problema en la familia, puede ser un problema espiritual, puede ser un problema con los hijos, un problema en el trabajo, cualquier tipo de problema. Pregúntese usted, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿A quién va a recurrir primeramente para solucionar ese problema? Déjeme decirle que la mayoría de cristianos no recurren a Jesús primeramente. A Jesús lo dejan por último si sus opciones ya se acabaron. Entonces, eso es una evidencia que el cristiano de hoy, en su mayoría, confía más en sus posibilidades, en sus capacidades, en lo que puede hacer, en lo que es capaz de hacer, que en venir a Dios. Usted puede tener muchísimas comodidades económicas, pero voy a explicarte algo. El dinero que tenemos o que se tiene nunca es suficiente para suplir todas las necesidades de nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros, sea que tenga dinero o no tenga dinero, siempre busque a Dios primero, póngalo como prioridad, confíe en Dios, porque Dios va a hacer prosperar tu vida y tu familia. Miren lo que dice, estamos ahí en el 11:6, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario, miren, no es opción, es necesidad, que el que se acerca a Dios, crea, dice, que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Un galardón es un premio de algo que usted hizo. ¿Entiende? Entonces, si usted alcanza a creer en Dios, a confiar en Dios, Él le va a dar el galardón. Le va a dar el premio, se lo va a dar. Lo que usted le está pidiendo a Dios en oración, se lo va a dar como un galardón, como algo que usted alcanzó a tomarlo por la fe en Jesús a través de la oración. Hermanos, las veces que tengas un problema, que tengas una necesidad, en vez de confiar en la circunstancia, en vez de confiar en los gobiernos, en vez de confiar en tus capacidades intelectuales, económicas, en tus fuerzas humanas, confía firmemente en Dios primero. Y cuando Dios te falle, entonces pon tu confianza en lo demás. Te voy a decir, nunca vas a tener que poner confianza en otras cosas, porque Dios no falla. Los hombres fallan, todos los sistemas fallan, pero Dios no falla. Si tú lo buscas de primero a Él te va a solucionar ese problema antes de que llegues al siguiente método que quieres emplear.
quiero que leamos también en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14. La tercera cosa, hermanos, ayer hablamos un poquito sobre eso. Mateo 6, 14 al 15. La tercera razón del por qué, hermanos, hay oraciones, hermanos, que son totalmente estorbadas, es porque hay falta de perdón en el corazón. 6, 14 en adelante, hermanos, creo que leamos, de Mateo 6, 14 y 15. Algo que me llama la atención a mí es esto, porque en la vida cristiana nosotros siempre vamos a tener algún tipo de desacuerdo, algún tipo de desaveniencia con alguien. Siempre van a haber desacuerdo, pero nuestro Padre Celestial es infinitamente sabio, ¿sabe? Él lo creó todo perfectamente. Antes de que usted y yo experimentáramos las desavenencias, el desacuerdo con otra persona, con un hermano, con un compañero de trabajo, con quien sea, Dios inventó el perdón. Dios inventó la reconciliación. ¿Sabe para qué? Para que tu corazón y mi corazón siempre esté limpio delante de la presencia de Dios y para que el enemigo no gane ventaja. Pablo habla eso en Corintios. Pablo dice, yo he perdonado a mi ofensor para que Satanás no gane ventaja. Cuando nosotros decidimos, los cristianos, que somos conocedores de esto, porque nosotros los cristianos somos conocedores, a nosotros se nos ha revelado los misterios del reino, dice la Biblia, a nosotros los cristianos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Jesús habla en San Juan eso, dice que cuando el Espíritu Santo venga, dice que Él nos revelará todas las cosas y Él nos recordará todo lo que Cristo hizo y dijo. Entonces dice Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros los cristianos se nos ha revelado este misterio, que si nosotros no tenemos la disponibilidad en conciencia, en voluntad propia de perdonar al ofensor, tampoco nuestro Dios que está en los cielos nos perdona. Una vez que tenemos el corazón lleno de maldad, es muy difícil que nuestras oraciones sean agradables delante de los ojos de Dios. Mira lo que dice Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres, dice Jesús, sus ofensas, vuestro Padre Celestial, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo predicaba ayer y yo decía esto. Imagínese, hermano, que usted tenga un año con resentimiento hacia una persona, que tenga un rencor en su corazón, alguien lo ofendió, o quizás, bueno, algún desacuerdo que tuvieron. Y usted decidió no perdonarlo. Usted decidió guardar esa herida y todas las veces que conversa con alguien saca lo mismo y saca lo mismo porque está la herida ahí. O cuando se acuerda de esa persona siente que su corazón como que le hierve la sangre, es porque no ha perdonado. Entonces, cuando uno tiene ese sentimiento en el corazón, uno no ha perdonado. Y cuando uno no ha perdonado, dice Jesús, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¿Se imagina usted, hermano, cuántos pecados podemos nosotros acumular en un periodo de un año? Y cómo hay muchas personas que tienen más del año con ese rencor y ese resentimiento en su corazón. Y ahí andan con una Biblia en la mano, levantan sus manos en las iglesias, traen ofrendas, traen diezmos, cantan a Dios, sirven a Dios, y todas esas cosas las hacen con un corazón contaminado. Creo que es uno de los puntos, hermanos, donde nosotros tenemos que trabajar más. Todos los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos involucrados como ofensores y como ofendidos. Por eso es que la Biblia dice, Santiago dice en el capítulo 5, orad unos por otros, confesaos los pecados unos por otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando dice Santiago sanado, no solamente es lo físico, sino también la sanidad del alma, como hablábamos ayer. Una alma que está pura, una alma que anhela la presencia de Dios, una alma que tiene esa sinceridad, esa
esa libertad para entrar al lugar santísimo con toda confianza, sin ningún problema en su corazón. Necesitamos nosotros, hermanos, porque le voy a explicar algo muy importante. Perdonar para nosotros, hermanos, es una necesidad de nosotros, no de la gente. De nosotros. Si usted y yo analizamos quiénes son los beneficiados cuando perdonamos, nos damos cuenta que somos nosotros. Entonces, si yo voy a salir beneficiado, perdonar a una persona, pues yo lo voy a hacer rápido. Y gracias a Dios, digo, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a orar por él, lo voy a perdonar, yo lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús. Si esa persona sigue haciendo cosas malas, bueno, ya es Dios tomando el caso en sus manos. Cuando dice Jehová, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, ya no es cosa mía. Yo oré perdonándolo y pidiéndole perdón a Dios por él. Pero si él sigue haciendo cosas o ella sigue haciendo cosas, bueno, Dios va a tomar cartas en el asunto, pero no me compete a mí ni juzgar, ni condenar, ni maldecir, ni hacerle mal a nadie. Lo que yo tengo que hacer es perdonarlo de la manera que como Cristo me perdonó a mí. Okay. Leamos para el punto número 4, quiero que leamos el libro de Santiago, capítulo 4. Vámonos para atrás otra vez, Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Otra de las razones por las cuales, hermanos, muchas veces no alcanzamos a hacer esa oración eficaz es porque pedimos mal, muy mal. Déjenme decirle algo. Antes de que nosotros hagamos una oración a Dios, Dios ya sabe los propósitos y Dios sabe las razones con las cuales estamos clamando. Entonces, hemos hablado tres formas de cómo la oración de nosotros es obstaculizada. La cuarta es que pedimos y pedimos mal. Hay personas que oran para satisfacer su propio ego, para alimentar su orgullo, para alimentar los deseos de la carne, para sentirse satisfecho. Es una forma de egolatría la que muchas personas viven de esa manera. Se quieren sentir llenos de satisfacción personal. Entonces piden cosas a Dios y los sentimientos con que hacen esas peticiones no van con la voluntad del Señor. Quiero que leamos Santiago, hermanos, capítulo 4, versículo 2 al versículo 3. Dice así el versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Ponga atención que todo es sentimientos, actitudes, conductas inapropiadas delante de los ojos de Dios. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Una persona que tiene envidia, hermano, llega a los extremos inimaginable. ¿Sabes? La envidia es tan poderosa y tan fuerte espiritualmente en el corazón del hombre que llega al punto, si es posible, de quitar la vida a otra persona. ¿Usted sabe por qué Caín le quitó la vida a Abel? Se la quitó por envidia. Porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Hasta dónde llega la envidia? El cristiano no tiene que permitir esos sentimientos, esos espíritus malignos en su corazón. Nosotros fuimos llamados a libertad, fuimos llamados a paz, a ser de bendición o no ser de estorbo para nadie. Mire, sigamos leyendo. Es en Santiago 4:2. Dice, no tenéis y matáis de envidia, y ardéis de envidia, dice, y no podéis alcanzar. Combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe? Dios sabe perfectamente cuando usted le pide algo, ¿para qué lo pide? ¿Por qué lo pide? ¿Cuál es la intención con la cual le está pidiendo eso? Sea en cualquiera de las áreas, puede ser en lo espiritual, puede ser incluso en lo ministerial, puede ser en lo económico, puede ser en la familia, puede ser en la salud, puede ser en el trabajo. En cualquiera de las áreas que nosotros estamos involucrando sentimientos malos y le estamos pidiendo a Dios algo con un sentimiento malo en contra de alguien, ese tipo de oración no tiene ningún efecto en el reino espiritual, porque son oraciones que no proceden de un corazón que está rendido a la voluntad perfecta de Dios.
¿Okay? Por ejemplo, Pablo dice en una de sus cartas, dice, hay personas que predican por contiendas, otros predican por vanagloria. Entonces, no podemos nosotros pedirle a Dios que use nuestras vidas, ok, como hijos de Dios, como siervos de Dios. No podemos pedirle a Dios que nos use nuestra vida para competir o igualarnos a otra persona. Ese sentimiento que está ahí, ese no es de Dios. La oración que se hace con ese sentimiento inmediatamente es cancelada, porque esa oración no es conforme a la voluntad de Dios. Esa oración no le agrada a Dios. Dios nunca va a satisfacer. Oiga bien, Dios nunca va a satisfacer el sentimiento y el corazón lleno de egoísmo a través de una oración. Dios nunca lo va a satisfacer. Dios conoce las intenciones, el sentimiento, los propósitos con que hacemos una oración, con que hacemos a Dios una oración, con que le pedimos a Dios algo. No podemos pedirle a Dios algo para satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo y compararlo con otra persona. Dios no está de acuerdo en ese sistema. Entonces, ese tipo de comportamiento y de mentalidad, de actitud, se ve muy común hoy en día. Hay muchas competencias. Hay gente que se quieren igualar a otro siervo de Dios, se quieren parecer a ellos y hasta ser mejores. El servir a Dios no es asunto de competencia. El servir a Dios es asunto de obediencia. Es asunto de sujeción, es asunto de amor, es asunto de entrega y de pasión por la obra de Dios. No es asunto de competencia. Entonces, cuando pedimos y pedimos para satisfacernos a nosotros, estamos nosotros totalmente cometiendo un error en esa oración. Entonces, ese es un punto que debemos de prestar atención. Siempre prestemos atención a ese tipo de oración que hacemos delante de la presencia del Señor. Quiero que leamos también ahí, vamos a ver el punto número 5. Vamos a Isaías 59. Vamos hasta el Antiguo Testamento. Isaías 59. Otro de los obstáculos, hermanos, que tenemos o enfrentamos en la oración es cuando tenemos un corazón en desobediencia. Cuando tenemos un corazón en desobediencia, eso bloquea totalmente que la oración sea eficaz, que la oración sea correcta, que la oración llegue a la misma presencia de Dios y que la mano de Dios se mueva para responder esa oración. El pecado hace división, nos separa, hace un bloque, hace una separación entre Dios y nosotros. Por eso es muy importante. Yo decía hace 2 días atrás, es importantísimo, hermano, créanme, que cuando nosotros vayamos a orar o vayamos en cualquier tipo de oración que hagamos, sea para comer, para dormir, usted va a salir y va a orar para que Dios lo proteja, usted va a orar por su familia, va a interceder por alguien, va a orar por la iglesia. Cualquier tipo de oración que nosotros hagamos, siempre tienen que haber 2 cosas importantes: pedirle perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y la otra cosa muy importante, voluntaria y conscientemente tenemos que orar pidiendo perdón por los ofensores, la gente que nos ofende a nosotros. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean agradables delante de nuestro Padre Celestial. Pero es importante entender eso. Cuando el corazón de un cristiano está en desobediencia, la palabra desobediencia es hacer lo que uno quiere porque uno quiere. No es así. Ese no es el molde, no es el concepto del cristianismo. El concepto del cristianismo es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Ese es. Nosotros fuimos llamados para obedecer, para servir a Dios de manera incondicional. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Nosotros somos solamente siervos de Jesucristo. Nosotros no podemos establecer nuestro propio sistema de vida, nuestro propio sistema de conducta, excluyendo a Dios de nuestras vidas. Hemos hablado mucho de Lucas 6:46. Cristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Cristo es el Señor, tenemos que consultarlo a Él, buscar su dirección, buscar su voluntad. Señor, ¿es tu propósito que yo haga esto? Cuando tenemos la aprobación o la dirección de Dios, que hagamos lo que queremos hacer conforme a su voluntad, entonces hay que actuar.
Entonces, eso es muy importante. Una persona que vive en desobediencia nunca hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Nunca consulta a Dios. Lo que hace es que ora a Dios, Padre, voy a hacer esto, quiero que me guardes. Yo platicaba con alguien la otra vez de un hermano que me dijo, oye, hermano, ¿me llevas al aeropuerto? Sí, claro, estoy para México. Ah, ok, qué bueno. Pero podemos orar, hermanos. Le digo, ¿para qué oramos? Dice, oremos, dice, para que, si es la voluntad de Dios que yo vaya a México, que bueno, está bien. Ya tenía el boleto listo y tenía todo listo. ¿Cómo va a orar a Dios? Porque si es su voluntad, ya tiene todo listo. Yo le dije, mejor oremos a Dios para que el avión no se caiga. Es mejor. Entonces, la gente toma las decisiones y después le dice, si es tu voluntad está bien, hasta que ya va montado en el avión. Entonces, son cosas que tenemos que aprender en nuestras vidas. Padre, con anticipación, tengo este proyecto, quiero ir a hacer esto, es tu voluntad que haga esto. Si no es tu voluntad, cierra puertas. Y si es tu voluntad, abre puertas, porque tú eres el único que me puede guiar por senda de justicia, por amor a tu nombre. Un corazón desobediente tiene problema a la hora de orar delante de nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Isaías 59, versículo 1 al 4. Leamos ahí, hermano. Dice, 59, 1 al 4. Dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ponga atención, qué bonito. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Quizás el pueblo estaba clamando, oye, pues si le clamamos a Dios y no nos escucha. Le estamos pidiendo y clamamos y ayunamos y lloramos y gritamos y no nos escucha. ¿Qué hacemos? Es como que usted y yo diga ahorita, hombre, dice Dios que pidamos todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiríamos. Pues estamos pidiendo, no recibimos. Entonces, Jehová le dice, mi brazo no se ha cortado para salvar, ni mi oído está cerrado para no oír. Yo estoy, como siempre, listo para bendecir, mi brazo está listo para hacer de bendición y mis oídos para escuchar. El problema no es eso. El problema es que sus pecados, su comportamiento, su actitud de desobediencia ha causado división entre usted y yo. Muchas veces pensamos que podemos tomar decisiones sin consultar a Dios, hacer cosas sin consultar a Dios, y después pensamos que Dios está en toda la obligación de escucharnos y respondernos. No, no funciona así. Nosotros podemos bloquear esa amistad con Dios y podemos bloquear esa oración que suba como incienso delante de la presencia de Dios. Mire, sigamos leyendo. Dice el versículo 2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentiras. Hay que decir la verdad siempre, la verdad. Habla maldad vuestra lengua. Ponga atención. El 4. No hay quien clame por la justicia. Dice, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Cuando el corazón del hombre está atrapado por la iniquidad, así, hermano, haga lo que haga, sus oraciones tienen gran estorbo delante de la presencia de Dios. ¿Usted quiere que sus oraciones suban como incienso delante de Dios? Debemos hacer algo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Dice la Biblia en hebreo que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros necesitamos aprender la obediencia para que nuestra vida sea íntegra delante de Dios. Y cuando nosotros clamemos, como dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestros corazones. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, es porque nuestro corazón está en total obediencia delante de la presencia de Dios. Yo no estoy hablando, hermanos, de que seamos perfectos en nuestra conducta.
Yo estoy hablando que tengamos temor en el corazón y estoy hablando que nos esforcemos cada día, como dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nos esforcemos cada día, hermano, para poner en práctica esa palabra que nosotros escuchamos, esa palabra, ese consejo que Dios nos trae día con día. Si nuestro corazón está inclinado a la desobediencia delante de Dios, nuestras oraciones siempre van a tener estorbo. Así Dios lo pueda hacer todo, así Dios lo quiera hacer todo. Pero si el pecado está entre nosotros y Dios y nuestro corazón está determinado a vivir en desobediencia a Dios, nuestra conducta está bloqueando que esa oración suba como incienso y que la bendición de Dios baje sobre tu vida. Necesitamos, hermanos, poner en práctica, aprender a ser obediente delante de los ojos del Señor. Quiero que vayamos a otro pasaje bíblico. Vámonos a Santiago otra vez. Vámonos a Santiago capítulo 1, el versículo 5 al 8. La otra cosa, hermanos, que también impide que la oración sea una oración eficaz es que pedimos a Dios y pedimos sin fe. Sin fe. Hablamos anteriormente de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hablamos de que uno de los problemas es que pedimos sin confiar en Dios. Y hablamos que una de las evidencias de no confiar en Dios es que cuando tenemos problemas en nuestra vida, primeramente buscamos la solución con nuestros medios, con la gente que está a nuestro alrededor, con nuestras capacidades, con nuestro intelecto, con nuestras posibilidades quizás económicas, humanas o intelectuales. Y cuando ya falla todo, hombre, no me queda otra más que ir a Dios. Eso es orar a Dios, pero sin confiar en Dios. Y orar a Dios sin fe es una persona que no le cree a Dios. Sabe perfectamente que Dios lo puede hacer, pero no le cree a Dios. ¿Sabe por qué? Dice Jesús, porque al que cree, todo le es posible. Jesús dijo estas palabras: solamente crees y verás la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, debemos de pedir creyendo que Dios está atento a tus oraciones. Debemos de pedir creyendo de que antes de que nosotros clamemos, antes de que nosotros abramos nuestra boca para pedirle a Dios algo, ya Él está atento a nuestras oraciones. Ya Él está atento al clamor de su pueblo. Dice la Biblia, porque el justo clama y Jehová le escucha y lo libra de todos sus temores. Mira que dice Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8. Vamos a darle gloria a Jesús. Y si alguno de vosotros, de Santiago, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dos cosas importantes. Cuando usted le pide a Dios, Él te da abundantemente. Dice la Biblia que Él nos bendice a nosotros más abundantemente de lo que le pedimos y lo que creemos, según el poder que obra en el sacrificio de Jesús. Nuestro Padre es un Dios de prosperidad, es un Dios de abundancia, es un Dios de bendición. Usted le pide a Dios una cosa y Él te da más, porque Él es tu Padre. Él es nuestro Padre. Él quiere vernos bendecidos a nosotros más de lo que nosotros le pedimos. Pero algo muy importante, dice que Él nos da abundantemente y sin reproche. En otras palabras, sin poner ningún pero. ¿Entiendes? Es demasiada bendición para Él. No, Dios quiere verte bendecido a ti. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios te quiere ver bendecido y bendecida más de lo que le pedimos. Pero mira lo que dice el versículo que sigue. Dice, pero pida con fe. Ahí es el punto. Ahí es el punto. Si tenemos fe en el corazón, podemos mover el corazón, la mano de Dios, para que las obras de Dios, las bendiciones de Dios vengan sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre nuestra familia, y podamos ser partícipes de esas abundantes bendiciones que tiene Dios preparadas para nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que dice. Dice el 6, pero pida con fe, no dudando. Mire, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. Una persona que no tiene fe es una persona inestable en todo. Es inestable en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de decidir. Una vez te dice una cosa y después dice otra.
Una vez te dice, tú eres mi hermano, eres mi amigo, y otra vez dice que no lo es. Una vez dice, yo creo en Dios, y otra vez está dudando. Una vez dice, voy a servir al Señor, y la otra vez deja de hacerlo. Una vez dice, hay que leer la palabra de Dios, y otra vez la deja de hacer. Es inestable, no sabe lo que, hacia dónde vas. Entonces, cuando tú tienes una fe en tu corazón bien firme, eres una persona firme y estable. No importa lo que venga, no importa lo que pase, lo que es, y lo que no es, no es. Lo que es blanco, y lo que es negro. No cambias. Eres así. Pasan 5 años, 10 años, 20 años y eres la misma persona porque no cambias. Y si hay cambio es para bien, es para crecimiento, es para madurez, pero no es para volver atrás. Sigamos leyendo el versículo 7. No piense, dice Santiago, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si vas a pedirle a Dios, pídele con fe. ¿Ok? Ahora, voy a darte un consejo que yo siempre lo tomo también. Si acaso nos faltara la fe, recuerdo una historia en la Biblia donde un señor llevó a Jesús, su hijo, que tenía un espíritu de epilepsia que lo tiraba al suelo, dice que lo atormentaba mucho. Pero dice la Biblia, hermanos, que este señor llevó su hijo a los discípulos. Y los discípulos oraron por el niño y no pudieron sanarlo. Y llegó a Jesús y le dijo, Señor, puedes, llevé mi hijo a tus discípulos, oraron por él. Y Jesús dice que se sintió, dice la Biblia que Jesús como que se molestó y dijo, Jesús, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Pero una de las cosas que Jesús le dijo al Señor es, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Que yo puedo sanar a tu hijo? Y el Señor le dijo, sí creo. Pero después el Señor como que reaccionó y le dijo, Señor, perdona mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y Jesús dijo, oró en ese momento y sanó el muchacho. Los discípulos le dijeron aparte, Señor, ¿por qué nosotros oramos por él y no pudimos hacer esto? Jesús le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Sabe cuál género era? La incredulidad. Espíritu de incredulidad. Cuando una persona, hermano, es atrapado con el espíritu de incredulidad, no solamente, hermanos, se pierde la oportunidad de vivir en el agrado delante de los ojos de Dios, sino que también contradice a Dios. Cada vez que Dios está hablando, cada vez que Dios está obrando de una manera poderosa en la iglesia o a través de un hermano, siempre ese espíritu de incredulidad habla y dice lo contrario. Entonces es muy importante esto. Si por casualidad tu fe o mi fe está débil, hagamos como dijo este Señor. Señor, perdona mi incredulidad, ayuda a mi fe. Entonces es cuando el Señor va a ver esa sinceridad en nosotros y entonces nos va a fortalecer con fe para poder pedir correctamente como Él quiere que lo hagamos. Quiero que vayamos ahora al libro de Mateo, capítulo 6. Versículos 5 al 8. Otro de los errores que cometemos dentro de las oraciones es que pensamos que por decir muchas cosas, muchas palabras, muchos gritos y muchos saltos y brincos, la oración es más poderosa. Y no es así, no es así. Yo creo que la oración poderosa es aquella oración que se hace con eficacia, aquella oración que se hace bajo la guianza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Pablo dice, oraremos en el Espíritu, sí, pero también oraremos con el entendimiento. Cuando vamos a estar orando, debemos ser coherentes en lo que decimos. Cualquier palabra que usamos en la oración, debemos de saber su significado y el por qué la decimos. No podemos usar palabras elocuentes para llamar la atención. No podemos estar haciendo oración para ser visto por la gente. No podemos estar clamando para que la gente vea que tenemos unción. No podemos estar usando palabras extrañas que ni siquiera están en nuestro vocabulario para que la gente pueda pensar que tenemos poder en la oración. No, de la manera sencilla que tú hablas, así como es tu tono de voz, así como tú hablas, así Dios quiere escuchar tu voz. Lo que Dios quiere es que las oraciones las hagamos desde los profundos de nuestro corazón. Esa oración genuina delante de nuestro Padre Celestial. Esa oración que sale de los secretos de ti, de
tu corazón, de tu alma, esa sinceridad, con un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Esa es la oración que impacta a Dios. Hay personas hoy en día que oran, hermano, pero no oran para Dios, oran para sí mismo. Y cuando pasan a ministrar, pasan a orar, empiezan a gritar y a hacer cosas pensando, hermanos, que van a impactar a Dios con sus oraciones. A Dios no se impacta con eso. O sea, hay algo que yo creo, personalmente lo creo, que ahí lo que impacta a Dios es la obediencia. Es la obediencia. Cristo dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Cuando Jehová el Señor, hermano, escogió a David para que David estuviera en el lugar de Saúl, dice que él haría todo, ese siervo que es David haría todo lo que él le mandaría hacer. Usted sabe lo que significa ser conforme al corazón de Dios. Significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando usted tiene ese corazón de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, usted se va a su cuarto en lo secreto, dobla sus rodillas y clama a Dios desde lo profundo de su corazón, y yo le aseguro que su oración va a subir a la presencia de Dios, y la mano poderosa del Dios Altísimo se va a mover sobre tu vida, sobre tu familia, sobre toda esa necesidad por la cual está clamando, porque Dios está atento al clamor de ese pueblo que se humilla delante de su presencia. Miren lo que dice, hermanos, el libro de Mateo capítulo 6, versículo 5 al 8, dice el 5, y cuando ores, dice, cuando oréis, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, hablando de los fariseos, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, hermanos, que a veces pues no se hacen oraciones en las calles, porque no se hacen campañas evangelísticas afuera, sino en las iglesias. Pero sin embargo, hermano, hay personas que su corazón, la intención de su corazón es llamar la atención. ¿Sabes? El nivel de error en este punto llega al extremo de que hay personas que oran hasta imitando las lenguas para mostrar que tienen llenura del Espíritu Santo. Todas esas cosas son vanas delante de los ojos del Señor. Sigamos leyendo, hermano. Dice así, mas tú cuando ores, dice Jesús, el versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Así es que trabaja Dios. Desde lo profundo de tu corazón, desde lo más íntimo de tu alma, ahí clámale a Dios. Desde lo más íntimo de tu corazón, dile, Padre, en el nombre de Jesús te necesito. Hoy te necesito más que ayer, Padre. Necesito de tu presencia, de tu gracia, tu amor, tu bondad. Ven, Señor, visítame en el nombre de Jesús. Cuando tú le clamas a Dios desde tu alma, no necesitas usar palabras elocuentes, no necesitas llamar la atención, no necesitas presumir, no necesitas eso. Lo que necesitas es estar en lo secreto con tu Señor, porque la oración es una conversación espiritual entre Dios y el hombre. Es algo íntimo, personal entre Dios y el hombre. Sigamos leyendo. Dice el 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Se da cuenta, hermanos? Y yo siempre hago énfasis en esto, hermano. Mira, necesitamos en las iglesias enseñar al pueblo de Dios a hacer las cosas bien, porque creo firmemente que hay un porcentaje muy grande, muy elevado de oraciones que se hacen que son en vano. ¿Por qué razón? Porque no son oraciones que sean conforme al agrado de Dios. Necesitamos orar conforme a su voluntad. Si la Biblia dice que la oración es eficaz, del justo puede mucho, es porque necesitamos entender que la oración necesita ser eficaz. Si no es eficaz, no puede mucho. Ok, leamos otro pasaje bíblico. Vamos a Lucas capítulo 18, ahí también, más adelantito. Quiero que leamos Lucas 18 del versículo 1 y 2. Es una parábola que Jesús habla acerca de la viuda y el juez injusto. Ya usted lo ha leído más bien en su casa, pero quiero leer el primero dos versículos. Dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad
de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Sabe? Usted conoce bien esa parábola de esta anciana que llegaba y tocaba la puerta del juez y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y fue tanta la insistencia de la anciana que el juez tuvo que levantarse y hacerle justicia. Pero Jesucristo se pone él no como el juez injusto, sino para darnos a entender a nosotros de que él, aunque él es juez y él es quien escucha nuestras oraciones y es él quien nos hace justicia y es él quien suple toda necesidad y es él quien mueve su mano para solucionar nuestros problemas y suplir toda necesidad, él es un juez justo, él es verdadero, él es amoroso, él es bondadoso, él es todo bueno para nosotros. Mira el versículo, el 8, leamos el 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero, perdón, el 7, perdón. El 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Hace la pregunta Jesús. Si el juez injusto miró la insistencia de esta anciana y tuvo que hacerle justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dios no se está comparando al juez injusto, no. Dios está tratando de decirnos que seamos persistentes, insistentes en las oraciones, en las peticiones que tenemos a Dios. Hay personas que claman a Dios una o dos veces y si Dios no le responde la oración ya dejan de orar. Esa es una muestra que no era de mucha importancia esa oración. Cuando usted le pide a Dios algo de importancia en su vida, usted va a clamar y le va a creer a Dios cuantas veces sea necesaria. Cuantas veces sea necesaria. Si usted está clamando por la salvación de su familia, usted le puede decir a Dios ahorita, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Yo, Señor, he creído en Jesús y yo reclamo la salvación de mi familia. Eso no garantiza de que Dios en ese momento va a salvar tu familia, pero que la va a salvar, sí la va a salvar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Tu trabajo es seguir creyendo, seguir confiando y seguir clamando a Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces, si nosotros dejamos de clamar, si dejamos de interceder, es porque dejamos de creer en Dios, dejamos de confiar en Dios. Dios llega en el momento preciso. Dios llega usando el método preciso, pero lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Él es fiel y verdadero. Lo que tú y yo necesitamos, ser perseverante, ser persistente. Dios es bueno. Él me escucha. Padre, una vez más, aquí vengo. Padre, yo clamo a ti una vez más, porque yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú eres fiel. Padre, tú eres mi redentor. Eres mi salvador. Eres el Dios, el salvador de mi familia. Eres la luz y la esperanza de mi vida, de mi hogar, de tu iglesia. Padre, yo clamo una vez más creyendo en el nombre de Jesús. Siga clamando, siga clamando, siga clamando, porque la mano de Dios, el Señor, está pronto para socorrerte, para bendecirte, para darte la victoria. Las manos de Dios están llenas de bendición para llenar tu vida, llenar tu hogar, tu familia, llenar la iglesia de abundantes bendiciones. No dejemos de clamar, no dejemos de confiar en Dios, porque Dios tiene todo el mundo en sus manos. Él sabe perfectamente lo que necesitamos. Necesitamos nosotros, hermanos, serle fiel a Dios. Necesitamos ser perseverantes en lo que pedimos y creerle a Dios. Dios va a responder tarde que temprano. Dios lo va a hacer. No sé cuánto tiempo, porque eso lo determina Dios. Pero sí te garantizo algo, si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer. Tú tienes que seguir creyendo. No dejes que el enemigo te quite eso de tu mente. Tú debes de saber que tu Dios es un Dios fiel. Es el hacedor de maravilla, que Cristo pagó en la cruz del Calvario para suplir todas tus necesidades. Las ventanas de los cielos se van a abrir de bendición cuando tú seas perseverante en lo que pides, porque tu corazón está creyendo firmemente de que tu Redentor vive y
y que aún de medio del polvo Él se va a levantar. No temas, sigue clamando que Dios está escuchando. Dios quiere ver hasta dónde llega tu fe, hasta dónde llega verdaderamente esa necesidad en tu corazón para que su mano poderosa se mueva y tú puedas ver con tus ojos la gloria de Dios sobre tu vida. No dejes de clamar, sigue clamando que Dios está atento al clamor de los justos. Quiero que leamos también el libro de Mateo, leámoslo para atrás, capítulo 5, versículo 23 al 24. Otro de los problemas, hermanos, que también hay obstáculo en la oración es cuando dentro del pueblo de Dios, hermanos, hay alguna desacuerdo o desaveniencia entre hermanos sin arreglarse. Eso es un problema muy grave. Dije anteriormente, hermanos, que necesitamos nosotros perdonar, pedir perdón también cuando cometemos errores, cuando tomamos malas decisiones. Pero cuando hay algún tipo de desacuerdo, algún tipo de desaveniencia entre hermanos, necesitamos siempre pedirle perdón a Dios y perdonar a las personas para que lo que hagamos sea conforme a su voluntad y no tenga estorbo. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Quiero que leamos esos dos versículos para gloria de Cristo Jesús. Dice Jesús: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, pon atención, hermanos, cuando hablamos de ofrenda, no solamente nos referimos a alabanzas, adoraciones, puede ser también servicio, puede ser también tu ofrenda que traes a la iglesia, puede ser tus diezmos, puede ser algún tipo de obsequio, de gratitud que le traigas a Dios. ¿Cuántas veces llegamos al altar? ¿Cuántas veces traemos ofrenda delante de Dios y nuestro corazón no está bien con otras personas? Eso trae estorbo, obstáculo a nuestra oración, a nuestra comunión y a nuestro servicio y ofrenda que traemos delante de nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice el 24, ¿verdad? 23, perdón. Dice: por tanto, si trae tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú lo tienes contra él contra ti. Dice el 4, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira qué tremendo, hermano. Cuán difícil es hoy en día un cristiano que tome esa actitud, hermanos. Te voy a decir por qué. Porque hay algo, hermanos, que cuando llega al corazón del hombre y también el corazón del cristiano, hermanos, eso lo esclaviza. Y te voy a decir qué es. Eso se llama orgullo. El orgullo es tan dañino, el orgullo en nuestros corazones, que nos priva a nosotros de hacer la voluntad de Dios. Dije al comienzo, a nosotros los cristianos, se nos reveló el misterio del reino. A nosotros los cristianos, nosotros sabemos que esto está aquí, lo sabemos. Entonces, cuando el orgullo está tomando control del corazón del hombre, no tenemos la voluntad ni el deseo de ir y pedir perdón o perdonar a una persona. Mejor nos quedamos con eso y dejamos la ofrenda y decimos: bueno, Señor, aquí está la ofrenda de lo que te traje. Si te gustó, bueno, y si no, pues ni modo. No puede ser así. ¿Por qué cree usted que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel ofreció a Dios, dice Hebreos capítulo 11, mejor ofrenda por la fe que Caín. Por la fe, por obediencia. Abel conocía los gustos de Dios. Abel conocía cómo le agradaban las ofrendas a Dios y Abel le ofreció una ofrenda a Dios conforme al agrado del Padre. Si tú quieres agradar a Dios en el ayuno, en la oración, en la adoración, en la alabanza, en la ofrenda, en el diezmo, en el servicio, haz lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Y verás que todo lo que tú hagas va a ser agradable a los ojos de nuestro Padre Celestial. Quiero terminar con el último. Vamos a la primera de Pedro, capítulo 3:7 de primera de Pedro. La otra cosa, hermanos, que la Biblia dice en primera de Pedro 3:7, que eso puede también estorbar nuestras oraciones, es según la manera como nosotros tratamos a las esposas. Ay, hermanos, ahora sí nos tocó a nosotros, hermanos, pero ni modo. Dicen por ahí, cuando toca, dijo la loca y se lo echó a la boca, mi hermanos. Nos tocó hoy, hermanos. Después le va a tocar a las hermanas, pero hoy nos tocó a nosotros. Dice la Biblia que tratemos a nuestras esposas como vasos frágiles,
más frágiles, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, hermano, yo sé perfectamente que en el matrimonio siempre hay algún tipo de desacuerdo, lo sé perfectamente, por eso no nos puede impedir a nosotros ni privar a nosotros de entender y esforzarnos cada día para poder tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Oh, cuando hablamos de matrimonio, mira, ¿qué decimos los hombres, mujer? Dice la Biblia que te sujeta a tu marido. Sobre eso hablamos. Estate sujeta, mujer. ¿Cuánto nos gusta que la mujer esté sujeta al marido, verdad? Pero muy pocas veces miramos lo que nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó y dio su vida por ella. Oh, te das cuenta, o tal vez cuando dice que tenemos que tratarla como vaso más frágil. Si alguna persona, hermano, trata de una manera grosera, mal a su esposa, la agrede de diferentes formas y no reconoce su actitud, no pide disculpas, no busca solución, cada vez que clame a Dios, sus oraciones tienen estorbo. Y no es porque yo te lo diga, es porque lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice, hermanos. Primera de Pedro 3:7. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice así: vosotros maridos, ay Dios, qué bonito, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivamos con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, respetándola, amándola, cuidándola y haciendo todo lo que tenemos que hacer. Sé perfectamente que no somos perfectos, hermano, pero podemos orar a Dios para que Dios nos ayude a ser mejores. ¿Entiendes? Porque le voy a explicar algo, hermanos. Es bonito, es tan bonito cuando nosotros entendemos la palabra y tenemos la disponibilidad en el corazón para ponerla en práctica. ¿Ok? El machismo dentro del cristianismo, eso es desagradable delante de los ojos de Dios. El feminismo, mujeres, sujétense a sus esposos, pero hombres, amen a sus esposas y tratémosla como vaso más frágiles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Me gustó lo que me dijo un pastor de Camerún. Yo conocí a un pastor de Camerún y me dijo: mire, Floyd, estaba bien grande, como unos 6 pies y 2 pulgadas el hermano. Y así los brazotes, mire, hermano, como 4x4 los brazos. Y me dice: ¿sabe para qué Dios me dio tanta fuerza, Floyd? Así los brazotes, mire. Hasta me daba miedo cuando se hacían los brazotes así. ¿Sabe para qué Dios me dio tanta fuerza a mí? Dice: para yo proteger a mi esposa. Para eso tengo la fuerza, para que mi esposa esté segura que yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Eso es lo que tenemos que hacer dentro del matrimonio. Pero las mujeres también tienen su responsabilidad. Otro día le va a tocar a ustedes, otro día. Hoy le toca a nosotros, pero después le toca a ustedes. Después digan: ay, solo habla de nosotras. No, también con los varones. Miren lo que sigue. Dice: como vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Ese es el punto número 10. No solamente tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestras decisiones con Dios, sino con el prójimo, sino con el hermano, sino con todos aquellos que están a nuestro, también con nuestra familia, hermanos, con nuestras familias. Es muy importante, mire, necesitamos entender algo. Los extremos siempre en el camino de Dios son desagradables. Tanto el machismo por un lado como el feminismo, eso que las mujeres lo mandan y andan haciendo lo que ellos digan, las mujeres dicen, eso no sirve. Pero tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que respetar, amar, cuidar, proteger y honrar a nuestras esposas como vaso más frágil. ¿Se acuerda cuando se puso el anillo? Cuando dijo: yo prometo respetarla, cuidarla, amarla en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en lo que sea. ¿Se acuerda? Eso tenemos que cumplirlo todos los días. Cuando tratamos a nuestras esposas de manera inapropiada, groseramente, la maltratamos, nuestras oraciones no son gratas delante de los ojos de Dios. Buenos hermanos, otro día le va a tocar a las hermanas, no se preocupen. Voy a preparar algo para ella.
Ah, no es cierto. No es cierto. Dios es bueno. Dios nos da la bendición de poder escuchar la palabra de Dios. Sé que no somos perfectos, pero podemos ser mejor. Por eso es que el consejo de Dios, hermanos, es todos los días. Yo me deleito poder estar aquí, hermanos, aunque sea hablando con la cámara, con el teléfono, para que usted pueda escuchar la palabra ya en su casa. Compartir la palabra con usted, hermanos. Es una gran bendición. Oro para que Dios siempre traiga palabra a su corazón y palabra a mi corazón, porque necesitamos todos los días el consejo de Dios. Abramos nuestro corazón al consejo de Dios. Eso es algo muy importante que necesitamos saber. Quiero adelantarles, hermanos, mañana vamos a estar estudiando sobre los juicios de Dios, ¿ok? Todos los juicios de Dios, para que se conecte a las 6:30 de la tarde. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos, cuándo van a ser, cómo van a ser y qué función van a cubrir cada uno de los juicios de Dios. ¿Ok? Por ahora, hermanos, esos son los 10 obstáculos que el cristiano enfrenta cuando decidimos hacer oración delante de nuestro Padre Celestial. Lo bueno que queda la predicación queda grabada para que usted pueda escucharlos otra vez y pueda poner en práctica, hacer ajustes a su vida para que su vida sea mejor delante de los ojos del Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Si en mi corazón o en tu corazón hay algún obstáculo de esto que leímos ahorita, pongámoslo en práctica ahorita. Luchemos, peleemos esa batalla. Confiemos en Dios, hagamos las cosas correctas. Siempre oremos conforme a su voluntad. Hagámoslos en el nombre de Jesús. Preocupémonos para que la oración sea eficaz y sea agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Cierra tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos esta noche dándote gracias, Señor. Tu infinito amor y tu gracia, Señor, nos sustenta cada día. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por su amor inagotable. Gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Es por su muerte en la cruz, Padre, que hoy tenemos entrada al lugar santísimo, por ese camino santo y nuevo, Señor amado, que Él abrió con su sangre, Dios. Tu palabra dice, Señor, que tenemos esa hermosa bendición de poder llegar a tu presencia en oración, Señor, cuantas veces decidamos hacerlo, Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo le pido perdón en esta tarde. Yo confieso mis pecados, Señor, conforme a tu palabra. Su palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarlo. Yo le pido perdón, Señor, en esta tarde. Oro, Señor, también voluntariamente perdonando, Señor, al ofensor. Cualquier persona, Padre, que haya hecho, dicho o cosas malas en contra de mí, de mi esposa, de mi hogar, de la iglesia, Padre, nosotros los perdonamos en el nombre de Jesús. Perdonamos sus ofensas de la manera que usted nos ha perdonado a nosotros. Oramos para que el poder y la autoridad de la sangre de Cristo nos limpie y traiga paz a nuestros corazones, Dios. Oramos en esta tarde, Señor, para que tú vengas trayendo conocimiento, sabiduría a nuestros corazones y nos permita poder vivir en victoria delante de tu presencia, amado Rey. Ponemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en tus manos, poderosa Dios, para que tú vengas quitando de nosotros todo aquello que nos impide, Padre, poder servirte y agradar en nuestro diario caminar. Oramos para que tu gracia, Señor, se derrame día con día en nuestros corazones, Padre. Tú vengas, Señor amado, aumentándonos la fe, así como dijeron tus siervos, Padre, aumentanos la fe. Oramos para que nuestra fe no falle, Señor, para que podamos seguir creyendo, podamos seguir confiando, podamos seguir caminando, Padre, que en tu nombre somos más que vencedores, que todo lo que pidiéramos creyendo en oración en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Oramos en esta noche dándote gracias, que tu palabra llegue a lo profundo de cada corazón, alcance ese objetivo para el cual tú la envías. Bendice a mis hermanos donde quiera que están.
Escucha, Padre, el clamor de tu pueblo. Padre, tu palabra dice que si 2 o 3 se pusieran en oración y juntos clamaren por algo y pidieran por algo, sería hecho. Nos unimos en oración, Padre, por estos países, Padre, incluyendo Estados Unidos, por todas las naciones del mundo, Padre, que han sido sorprendidas por esta pandemia, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, pidiéndote misericordia, pidiéndote, Padre, que sea usted cancelando esas pestes, Señor amado. Te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que aquellas personas, Padre, que toca partir de esta tierra, Señor, no se vayan, Señor, a la eternidad sin Cristo Jesús. Toca sus corazones, Padre, para que su alma vayan a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Padre, guárdanos, protégenos, guarda nuestras familias, donde quiera que estén, donde quiera que anden, Padre, cúbrelos con la sangre de Jesucristo, Padre. La ponemos debajo de la sombra del Altísimo, Padre, porque ahí ninguna plaga tocará su morada. Oramos por tu iglesia, Padre, alrededor del mundo, Padre. Oramos por ellos para que tú vengas guardando a tu pueblo, vengas bendiciendo a tu pueblo, guiando a tu pueblo, supliendo toda necesidad conforme a tu voluntad y propósito. Se lo pedimos en esta noche, Dios. Te damos gracias por su palabra, Dios. Sabemos que su palabra no regresa vacía, Señor. Oramos, Padre, para que su palabra, Señor amado, haga ese efecto espiritual y eterno en cada corazón. Que su palabra, Dios mío, logre, alcance ese propósito para el cual tú la envías, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Dios, porque no hay un lugar más seguro en esta tierra. No hay un lugar, Señor amado, más próspero en esta tierra que estar en tus manos. Solamente tus manos, Dios mío, ahí estamos seguros y bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Dios. Gracias te damos en Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. A usted siempre sea la gloria, por siempre y para siempre usted reciba la gloria, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que Dios haya bendecido su vida, haya hablado a sus corazones. Dispongamos nuestro corazón, nuestra vida para poner en práctica lo que Dios nos habló esta noche, esta tarde. Y mañana aquí estamos a las 6:30, hermanos. Los esperamos para que sigamos aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. Dios les bendiga, pasen buenas noches y mañana nos miramos con el favor de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.